Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Esta es la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. ¿Cómo te sentirías si fueras adoptado? Si el día de hoy tu papá te dijera, hay algo que no te he dicho, eres adoptado. México está cambiando de muchas formas y una de las formas en las cuales está cambiando es la cultura de la adopción. Realmente en México apenas estamos aprendiendo de la cultura de la adopción porque por muchos años la palabra adopción era una mala palabra. Dos ejemplos. Unos amigos no han podido tener hijos y pensaron en adoptar, y cuando estaba platicando con ellos dijo, ya no estamos pensando en adoptar porque ¿quién sabe qué traerán esos niños? Yo me quedé pensando, wow, ¿quién sabe qué traerán esos niños? Siguiente ejemplo. Otra pareja no pudo tener hijos, adoptaron 3. Y un día, los niños estaban jugando en el jardín, él estaba viendo a sus hijos y llegó su mamá. Y entonces la mamá empezó a ver a sus nietos, pero la mamá dijo eso, la mamá de mi amigo, dijo lo siguiente, dijo, qué bueno tú eres con esos niños. Y entonces mi amigo se le quedó viendo a su mamá y le dijo, ¿qué acabas de decir? ¿Por qué les llamas esos niños? Son mis hijos, son tus nietos. No tenemos una cultura de la adopción en México, estamos apenas aprendiendo de esto. Y el tema el día de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17, el resultado de ser guiado por el Espíritu de Dios es precisamente ser recibidos a la familia de Dios por adopción. Déjame decírtelo de otra manera. Si tú no eres adoptado por Dios, tú no puedes ir al cielo. Si tú no eres adoptado por Dios, tú no puedes ir al cielo. ¿De qué estamos hablando? Estamos casi terminando con esta serie. Pablo está hablando acerca de los beneficios presentes de estar en Cristo. Como hemos dicho cada domingo, somos muy buenos para decir, sí, Cristo perdonó mis pecados, sí me espera el cielo en el futuro, mi pasado y mi futuro están resueltos, pero ¿qué de aquí y el ahora? Y Pablo está hablando de Romanos 5 al 8 acerca de los beneficios de estar resucitado con Cristo, de los beneficios que Cristo nos ganó para el aquí y el ahora. Y ya hablamos acerca de esto y posiblemente el problema más fuerte para nosotros en este tiempo, en este proceso de santificación, es cómo nos relacionamos con el pecado. Y Pablo nos enseña que por estar en Cristo tenemos una nueva relación con el pecado. Hemos muerto al pecado. El pecado ya no se puede
enseñorear de nosotros, ya no nos puede dominar. Y sin embargo ahí está, hay pecado remanente. ¿Cómo nos relacionamos con él? Y una mala manera de relacionarnos con el pecado es a través de la ley. Pablo habló de esto en Romanos capítulo 7. Y ahora que estamos en Romanos capítulo 8, la semana pasada hablamos acerca del trabajo del Espíritu Santo y mencionamos 3 cosas. El Espíritu Santo nos da una nueva libertad, el Espíritu Santo nos da un nuevo camino y el Espíritu Santo nos da un nuevo poder. El Espíritu Santo nos empodera para matar el pecado remanente en nuestras vidas. ¿Saben? Cuando empezamos a hablar acerca de la gracia y del evangelio, muchas personas se van a un extremo donde piensan que, todo es gracia, ya Dios me salvó, mis pecados han sido perdonados, entonces ya no tengo que hacer nada. Y se vuelven muy indulgentes con el pecado en sus vidas. Al cabo ya Dios lo perdonó. Ese es un tremendo, tremendo error. Porque somos llamados, como Pablo dijo, domingo pasado hablamos de esto, de que el Espíritu Santo nos empodera para hacerle batalla y lucha al pecado remanente en nuestras vidas y obtener la victoria. Y entonces el Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús, sentirlo, su poder en nosotros y ser transformados. Hablamos de eso el domingo pasado. Y lo que vamos a hablar el día de hoy, podemos poner la pregunta: ¿cuál es el resultado de ser guiado por el Espíritu? No sé qué fue lo que pasó con las pantallas, se movieron y a lo mejor no aparece todo. Pero la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿cuál es el resultado de ser guiado por el Espíritu de Dios? Y son 2 resultados. El primero de ellos, convertirte en un hijo de Dios. Número 2, ser heredero de Dios. Creo que lo primero que tengo que aclarar es que nadie nace siendo hijo de Dios. Cuando hacemos estas entrevistas para la gente que se va a recibir como miembro, y especialmente hacemos entrevistas con niños que crecieron en un hogar cristiano, que han estado toda su vida en la iglesia, me he topado con esto cuando les hago la pregunta: ¿y desde cuándo eres cristiano? Y algunos niños, adolescentes mejor dicho, han dicho lo siguiente: no, yo soy cristiano desde la cuna. Y sabes que eso es equivocado, totalmente equivocado. Y le tenemos que decir a este adolescente: tú no eres cristiano desde la cuna. Tú naciste en un hogar cristiano y has estado todo el tiempo en la iglesia, pero tú no naciste cristiano. Y entonces, para algunos, esto es una noticia que les cambia toda su manera de ver su vida cristiana. Nadie nace cristiano. Y es por obra del Espíritu Santo que nos convertimos en hijos adoptados. Somos hijos adoptados. Eso es lo primero que hace Dios. Y debemos de recordar algo que mencionamos la semana pasada y que es muy importante, acerca de andar en el Espíritu y andar de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Dijimos la semana pasada de que no se trata de que el cristiano tiene 2 naturalezas. ¿Y recuerdan esto del perro blanco y el perro negro y a quien le das de comer? No. Eso no enseña la Escritura. La Escritura enseña que antes estábamos en Adán, que antes estábamos viviendo conforme a la naturaleza pecaminosa, que fuiste llamado por Dios. Respondiste en fe al llamado del Espíritu Santo, te convertiste y Dios te trasladó del antiguo reino al reino de su amado Hijo Jesús, Colosenses 1, 13 y 14, y que ahora tu identidad es en el Espíritu, de tu identidad es en Cristo. Y sí, batallamos con una naturaleza caída todavía, o mejor dicho, con un pecado remanente, pero no más es esa tu identidad, la identidad de Adán, la identidad de andar conforme a la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15? Dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El primer resultado es que te convierte en hijo. Pero el versículo 15 habla acerca de dos espíritus. Y habla acerca del espíritu de esclavitud y habla acerca del espíritu de adopción. Y es muy importante entender la diferencia de resultados del espíritu de esclavitud y del espíritu de adopción. Y cada vez que mencione espíritu de esclavitud me refiero a la antigua manera, a la manera de caminar conforme a la naturaleza pecaminosa. El pasaje paralelo, lo podemos regresar, el pasaje paralelo en Gálatas capítulo 4 dice lo siguiente, Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 10 dice, antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Por favor, quiero que notes la frase principios ineficaces y sin valor. ¿Qué significa eso? Pablo dice que si regresas a esos principios vas a ser esclavo de nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Qué son esos principios? Esos principios son exactamente lo que hablamos la semana pasada. Es ver a la creación desconectada del Creador y buscar en la creación lo que te dé significado, lo que te dé propósito, lo que te dé valor. Y la creación nunca fue diseñada para darte eso. Si tú vuelves a eso, la Escritura dice en Gálatas y en Romanos que vas a ser esclavo. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Lo creado nunca fue su propósito para darte valor, significado y propósito. Y ahí estás tú buscando en ello y nunca lo vas a encontrar. Es despertarte en la mañana, como dijimos la semana pasada, y buscar en el matrimonio que te dé significado, y buscar en tu carrera que te dé significado, y buscar en tus hijos que te dé significado, propósito y valor, y buscar en muchas cosas. Y estas cosas desconectadas de Dios sí te prometen darte eso, pero al final no te da eso. Aaron Rodgers es el quarterback de los empacadores de Green Bay. A los que les gusta el fútbol americano saben quién es. Aaron Rodgers ganó el Super Bowl número 45 en el año del 2011. Ganó y fue nombrado el mejor jugador. Y estaba ahí en el vestidor celebrando confeti, bebida, el mejor jugador del partido. Y Aaron Rodgers comentó esto, dice, yo estaba ahí viendo toda la celebración, el trofeo Vince Lombardi, toda la celebración, y de repente dije, ¿es esto todo? Él había llegado al tope de su carrera. Acabo de ganar el Super Bowl, soy el mejor jugador, soy el mejor quarterback. Y de repente vino a su corazón la pregunta, ¿es esto todo? Porque si es esto todo, ahorita se va a acabar el confeti, ahorita se va a acabar la música, se va a acabar la bebida, voy a regresar a mi casa y mañana va a ser otro día. ¿Es esto todo? ¿Es esto todo? Él es creyente. Él encontró a través de todo esto su identidad en Cristo. Soy más que un quarterback. Soy más que el mejor jugador del Super Bowl número 45. Soy más que eso. Soy un hijo de Dios. Eso es lo que me da significado, propósito y valor. Pero si tú vuelves nuevamente, si tú vuelves a esos principios, vas a ser defraudado completamente. El espíritu de esclavitud produce miedo. Dos clases de miedo.
El primero es un miedo horizontal y el segundo es un miedo horizontal. El miedo horizontal, ahí está, Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Por qué el espíritu de esclavitud produce miedo y produce miedo a los hombres? Si tú buscas tu sentido de identidad, de valor, de significado, de aprobación en los hombres, vas a ser defraudado. Dos ejemplos. El primero de ellos es tu trabajo. Si tú estás buscando a través de tu trabajo eso, tú vas a tener miedo cuando llegue una evaluación a tu trabajo. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Qué van a decir de mí? Y vas a tener miedo. Vas a tener miedo o vas a estar buscando la aprobación de tu jefe. Y si no tienes la aprobación de tu jefe, vas a tener miedo. ¿Por qué? Porque tu identidad está basado en eso. Y lo peor es que si te despiden, de repente dices: ¿quién soy? Me acaban de despedir, me acaban de decir que no sirvo para este trabajo. Y tú pusiste toda tu identidad en ello. Estás perdido. Estás completamente perdido y estás lleno de miedo. Otro ejemplo. Si tú estás buscando en hombres y mujeres, en relaciones, lo que te dé significado, propósito y valor, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? En primer lugar, vas a estar tratando de agradar a ellos porque estás buscando que ellos te den eso. En segundo lugar, vas a tener miedo de que te rechacen. Y vas a vivir en un constante miedo. La creación no fue creada con el propósito de darte lo único que Dios te puede dar. Miedo horizontal, miedo a los hombres. Pero hay otro miedo, es el miedo vertical, miedo a Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice: sino que el amor perfecto echa fuera el temor, el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Este miedo tiene que ver con Dios y tiene que ver con que Dios me va a castigar y tiene que ver con que Dios me va a condenar. Y no tan solo estoy hablando de personas que no son creyentes, estoy hablando de creyentes que todavía tienen una idea equivocada de Dios y piensan que Dios los va a castigar. ¿Qué te pasó esta mañana? Tuve un accidente. De veras, ¿qué fue lo que hiciste? De seguro hiciste algo malo. Esto es castigo de Dios en tu vida. ¿Recuerdan los amigos de Job? Job, ya te esperamos 7 días, tu duelo, ahora te vamos a decir por qué sufriste tanto. Algo hiciste mal y Dios te está castigando. ¿Recuerdan el ejemplo de la semana pasada? De la botella, de la ira de Dios, del vaso, ¿lo recuerdan? Si recuerdas esto y si lo crees, sabes que Dios jamás va a volver a castigarte. Ya castigó a Cristo. Y un cristiano que vive con un espíritu de esclavitud va a vivir una vida cristiana completamente mal, una vida cristiana con un sentido de fracaso y con una idea distorsionada de Dios. Cada vez que tú pecas y no tienes y no entiendes, no has creído que sobre Cristo Dios derramó toda su ira, entonces vas a pensar que Dios por ahí de alguna manera te va a castigar. Vas a tener miedo y vas a tener una idea distorsionada de Dios. El espíritu de esclavitud lo que produce es miedo. Pero Pablo dice que no recibimos esa clase de espíritu. Vean por favor. Pablo dice en el versículo 15, la segunda parte, que recibimos el espíritu de adopción. Y este espíritu produce una conducta completamente diferente. Una conducta completamente diferente. ¿A qué se refiere Pablo cuando Pablo habla acerca de adopción? En el Imperio Romano estaba la institución de la adopción.
y una persona, un matrimonio podía adoptar a alguien que no era de su familia, no había nacido de ellos, y legalmente, con todos los derechos, con todos los privilegios, era su hijo. Y saben que había algo más. En la institución romana, un padre podía desheredar a un hijo de sangre, pero un padre no podía desheredar a un hijo adoptado. Y esta es la imagen que Pablo está utilizando para explicarnos lo que somos ahora en Dios. Somos hijos, con todos los privilegios, con todos los derechos, y Dios nunca va a poder decirnos, ¿sabes qué, Arturo? Ya, listo, tu crédito se acabó conmigo, aquí está, regrésate a tu casa. Nunca va a suceder eso con Dios. Cuando Él nos adopta como hijos y nos adopta para siempre. El Espíritu Santo no solo es el instrumento para hacerte un hijo de Dios, sino también quien te hace consciente de que eres un hijo de Dios. Por eso es que el versículo 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia. Ser hijo de Dios nos lleva a dos experiencias. Una experiencia objetiva que tiene que ver con la muerte de Jesucristo en la historia, y eso es algo objetivo. Pero también nos lleva a una experiencia subjetiva. Y espero que tú hayas tenido esta experiencia, donde el Espíritu Santo testifica a tu espíritu y te dice, eres mío. Y te dice, tú eres mío. Antes de entrar a la universidad, fui como misionero con Operación Movilización y estuve un año como misionero con ellos porque quería saber qué era la vida de tiempo completo para Dios. Yo estaba pensando en eso. Entonces, un año antes de entrar a la universidad. Y terminó el año, regreso a Acapulco, ¿sí? Regreso a Acapulco y traía muchas ideas y la verdad es que me sentía súper orgulloso, un mal orgullo por haber sido misionero por un año. Dormí en un sleeping bag durante un año, ¿sí? He sufrido por causa de Cristo. Fui a la Sierra de Sonora, fui a la Sierra de Chihuahua, presenté la película de Jesús, prediqué el Evangelio. La verdad llegué a la iglesia, mi iglesia local en Acapulco, la iglesia Maranata, con un corazonzote así, diciendo, señores, ha llegado aquí el apóstol Pablo, casi, ¿sí? Y entonces lo que hice fue lo siguiente. Empecé a decirles a la iglesia, lo que tenían que hacer. Un niñito de 17 años, ¿sí? Y obviamente no me hicieron caso. Sobre todo yo creo porque se dieron cuenta del orgullote con el cual yo llegué, que yo era ciego completamente. Y cuando no recibí lo que yo esperaba, que me recibieran con fanfarrias y todo, ya llegó el misionero, me desanimé mucho. Y dije, pasé un año como misionero, ustedes no me hacen caso, Dios, mira, Dios, adiós, ¿sí? Y entonces yo dije, no más, ¿qué voy a andar yo trabajando con Dios de tiempo completo? Mira cómo me trata la iglesia. Y yo me alejé por completo, hice algo bastante vergonzoso, yo engañaba a mi familia, no le quería decir a mi familia que estaba desanimado con mi fe, y lo que hacía era lo siguiente, lo que hacía era que los domingos yo salía de casa, le decía, mami, bye, voy a la iglesia, y entonces pasaba a un centro comercial, agarraba mi Biblia, la dejaba en paquetería y me iba a hacer otras cosas. Ya salieron de la iglesia, regresaba a paquetería, denme mi Biblia, llegaba a casa y le decía, mami, ya regresé de la iglesia, estuvo muy padre. Pero era una mentira, una completa mentira. Estaba desanimado, estaba molesto, hice cosas que jamás había hecho en mi vida antes de ser cristiano. Pero cada vez que me veía al espejo, me sentía tan mal, porque sabía que estaba viviendo una mentira. Y una de las cosas, por la gracia de Dios, fue que el Espíritu Santo testificó a mi espíritu diciendo, ¿qué estás haciendo? Tú eres mío. Y no te puedes alejar de mí.
tú eres mío. Esa es mi experiencia. No sé qué experiencia tú hayas tenido, pero el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El resultado del espíritu de esclavitud es miedo. ¿Cuál es el resultado de recibir el espíritu de adopción? Vean por favor el versículo 15. El resultado es un clamor. Permite clamar, Abba, Padre. Permite clamar, Abba, Padre. ¿Lo podemos poner, por favor? Abba es el diminutivo de la palabra aramea para padre. Abba es como decir papi. Y es un término que denota confiada seguridad que siente un niño pequeño en el amor de su padre. Yo todavía le hablo a mi papá y le digo, papi. Lo interesante de esto son dos cosas. Número uno, los judíos jamás se hubieran atrevido a llamarle a Dios padre, papá, papi. Jamás, jamás. Y sin embargo se aparece Jesús y cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, Jesucristo dice, Abba, Padre que estás en los cielos. Cuando los judíos escucharon, los discípulos escucharon que Jesucristo le estaba hablando a Dios y le estaba diciendo, papi, ellos debieron de haberse desconcertado completamente. Y diciendo, ¿cómo se atreve este hombre? ¿Cómo se atreve a acercarse a Dios y decirle, papi? Bueno, así es como Jesucristo le hablaba a Dios. Y esta palabra, Abba, como acabo de decir, es la palabra arameo. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, mas sin embargo tenemos esta palabra no la tradujeron al griego, la dejaron tal como está, porque era una palabra muy especial. Una palabra que denota confiada seguridad de un niño pequeño en el amor de su padre. ¿Qué significa esto? Significa que tu relación con Dios es y debe ser como la relación que Jesús tiene con Dios el Padre. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Vamos a leer una nota de Tim Keller y dice lo siguiente. Pablo está diciendo que si alguien cree en el Evangelio, el Espíritu Santo convertirá el amor y la bendición de Dios en una realidad existencial dentro de su corazón. Y la pregunta es, querida iglesia, ¿realmente has experimentado? No aquí. ¿Realmente has experimentado el amor de Dios? ¿Y realmente tienes la confianza de venir a Él? Porque sabes que te ama. ¿O nada más está aquí y no lo has experimentado? Miren, el espíritu de esclavitud produce miedo. Es como un niño que está en casa y escucha el carro de papá. Y lo que hace es que el niño empieza a llenarse de miedo. Porque sabe que su papá le va a decir, hiciste la tarea, hiciste esto, hiciste aquello. Y el niño sabe que nunca va a complacer a su padre. Y el niño está lleno de miedo. Ese es el espíritu de esclavitud. Pero el espíritu de adopción es la de un niño que está comiendo chocolate. Un niño pequeño, tiene la boca llena de chocolate, los dedos llenos de chocolate, escucha que papá viene y el niño sale corriendo. Y el niño abraza a su papá y lo llena de chocolate. Y el papá no dice, ¡ay, quítate! ¿Sí? Acabas de manchar mi traje nuevo. El papá se deja abrazar, se deja querer, el niño sabe que no va a haber ningún problema, el niño sabe que no lo van a rechazar. Ese es el espíritu de adopción. Y la pregunta, querida iglesia, es si
tú has experimentado esto, o simplemente tienes una religión, o simplemente está aquí, sí, Dios me ama, sí, Dios me ama, pero no lo has experimentado. Querida iglesia, no tengo que convencerlos de esto. El amor transforma. Y la pregunta es si realmente has experimentado el poder transformador de Dios por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Y déjame decirte algo, si dices, mira, yo he estado toda la vida en la iglesia, ya pastor, ya Marco, ya, eso yo ya lo he escuchado, no es cierto en mi vida. Bueno, la pregunta es ¿por qué no es cierto en tu vida? Y dos razones. La primera de ellas es porque no eres cristiano, punto y se acabó. Necesitas venir a Jesús. Necesitas tener un encuentro personal con Él. Necesitas nacer de nuevo. Y la otra razón es porque no has crecido. Y ¿sabes qué? Te animo a lo siguiente. Y es muy sencillo. Dile a Dios, a ver Dios, mira, ahí en la iglesia me han dicho esto, me han dicho esto, me han dicho esto. Yo no he experimentado nada de eso y estoy casi listo a irme de la iglesia. Por favor, te pido que me convenzas de que tú eres este Dios. Por favor, convénceme de que verdaderamente me amas, de que todo lo malo que he hecho lo cargaste sobre Cristo. Verdaderamente quiero decir, Abba Padre, pero no puedo. Tengo miedo, desconfío. Te reto a eso. Y vas a ver la respuesta de Dios. El Espíritu Santo, lo primero que hace, el resultado de andar conforme al Espíritu, número uno, nos adopta y nos hace hijos. Y entonces yo espero que la palabra adopción se convierta de ser una palabra medio rara y medio fea a una palabra bella. Porque si eres cristiano, eres un hijo adoptado. Y no eres un hijo de segunda categoría, que ese es el punto número 2. Vean por favor el punto número 2. El versículo 17 dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En los versículos anteriores, Pablo ha estado hablando acerca de los resultados presentes de andar conforme al Espíritu, ser un hijo de Dios. Pero ahora Pablo va a hablar acerca de los resultados o de los beneficios futuros de andar conforme al Espíritu. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con una gloriosa herencia. ¿Qué herencia les vas a dejar a tus hijos? Que se agarren porque puras deudas. ¿Qué herencia les vas a dejar a tus hijos? Ser hijo significa que tu padre te va a heredar algo. No sé. Pero eso significa, un día Diana, estábamos allá en Estados Unidos manejando y de repente Marco Antonio nos dice, papá, ¿y qué legado nos vas a dejar? Y yo dije, ¿y por qué tan interesado? ¿Qué legado me vas a dejar, papá? ¿Sí? Él había escuchado que algunos de sus amigos, sus padres habían ahorrado desde que nació y tenían un legado para su carrera universitaria. ¿Sí? Y él nos hizo la pregunta, pero ¿qué legado Dios nos ha dejado? ¿Cuál es la herencia que vamos a recibir? Y la herencia que vamos a recibir está descrita en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4. Donde dice que ve una tierra nueva, el apóstol Juan. Ahora, ¿a dónde viene todo esto? Cuando Dios elige a Abraham, Dios le promete a Abraham 3 cosas. Una de ellas le promete una tierra. Dios cumple esa promesa y lleva a su pueblo a Palestina, a Canaán, y se las da como herencia. El pueblo de Dios desaprovecha todo eso y después de varios años son exiliados. Son llevados a Babilonia por 70 años. Y a través nuevamente de las Escrituras, la revelación, nos damos cuenta que esta tierra no es necesariamente una tierra física en Palestina, sino que apunta a los cielos nuevos y la tierra nueva. Esta es tu herencia como hijo de Dios. Los cielos nuevos, la tierra nueva, lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 2, que Él fue a prepararnos mansiones en los cielos. Y lo más precioso va a ser 3 cosas. Número 1, vas a poder ver a tu Salvador. Número 2, vas a poder ver a tus amados que han partido
con Cristo y murieron en Cristo. Y número 3, es un lugar donde ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Aquí está. Esta es tu herencia. Vivimos en un mundo caído. Este mundo no es lo que debería de ser, pero lo que viene por gracia es lo que debería de ser, y esa es tu herencia. Pero no tan solo eso, por favor. El texto dice que somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que somos coherederos con Cristo? Significa que todos estos beneficios son nuestros solo y solo porque estamos en Cristo. No los ganaste tú, no los mereces tú. Cristo los dio para ti. Cristo los dio para ti. Pero hay algo bien interesante de nuestra unión con Cristo y tiene que ver con lo que dice el texto, que si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Lo podemos poner? El camino para la gloria de Cristo incluía la cruz. Y si tú estás en Cristo, tu camino y mi camino para la gloria tiene que ver también con el sufrimiento. Y no tiene que ver con que Dios dice, Jorge, te voy a hacer sufrir un poquito para que aprendas a ser agradecido. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que mientras caminamos en este mundo caído hacia la casa de nuestro Padre, es inevitable experimentar sufrimiento, pero ese sufrimiento en Cristo va a ser redimido, va a ser rescatado y tiene un propósito. Un pastor salió con su hijo al campo, a la montaña, y hicieron una caminata hacia lo profundo del bosque, hiking. Y de repente llegó una grande tormenta, los agarró ahí en medio del bosque. Truenos, relámpagos, lluvia, se oscureció, y el padre y su hijo encontraron por ahí un pequeño refugio. Pero mientras seguía lloviendo, mientras seguía tronando, el niño empezó a llorar. Y este papá, pastor, le empezó a cantar a su hijo. Le empezó a decir, no sabes cuánto te amo. El día de tu nacimiento fue uno de los días más preciosos. El ver tu rostro, te amo, hijo. Y en tercer lugar le dijo, mi hijito, en un momento más, te aseguro que vamos a estar en la cabaña, en una cabaña seca. El vivir en un mundo caído. Y cuando tú y yo pasamos por sufrimiento, posiblemente algunos de ustedes ahorita en estos momentos está pasando por un sufrimiento. Eso es normal. Pero déjame decirte que es todavía más normal. Que en ese sufrimiento que estamos teniendo, Dios quiere que experimentes lo que experimentó ese niñito con su papá. Dios está ahí en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta, y Dios te está abrazando, y Dios te está cantando, y Dios te está diciendo cuánto te amo, y Dios te está diciendo un día vas a llegar a un lugar donde no hay sufrimiento. Esas tres cosas Dios nos dice. No, pastor, esos son bonitos pensamientos. No, no son bonitos pensamientos. Podemos poner la última pantalla, Sofonías capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti. ¿Con qué?
Algunos saben este canto, ¿no? Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Y dices, no. O sea, ¿cómo Dios se va a alegrar en mí? Mira mi vida. He fallado. Dios te ve en Cristo. Dios dice las mismas palabras que le dijo a Cristo el día de su bautismo. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y entonces estás ahí en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta. Y sí, Dios está ahí contigo. Y sí, Dios te está abrazando. Y sí, Dios te está cantando. Y sí, Dios te está diciendo, no sabes, José, cuánto me da gusto que seas mi hijo. Querida iglesia, es real. Es real. Porque el día de mañana, cuando salgas a la calle, cuando vayas a trabajar, puedes decir esto: Dios está en medio de mí, Dios se regocija en mí, Dios está contento conmigo. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Qué importa lo que va a pasar en el mundo? Voy a hacer mi trabajo para la gloria de Dios. Voy a amar a mi esposa para la gloria de Dios. Voy a criar bien a mis hijos para la gloria de Dios. Voy a jugar fútbol para la gloria de Dios. Porque Dios se agrada en mí por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por hacernos tus hijos. No tan solo has perdonado nuestros pecados y nos dijiste, con esto basta, ya, te perdoné tus pecados, ya no me molestes más. No hiciste eso, hiciste más que eso. Nos adoptaste. Nos has dado todos los privilegios, los mismos privilegios de Cristo. Podemos clamar a ti y decirte, papá, papá, ayúdame, papá. Gracias porque me amas, papá. Gracias porque me tienes en el hueco de tu mano, papá. Gracias porque un día me vas a llevar a tu casa, papá. Gracias porque yo no hice nada para merecer esto. Todo lo hizo Cristo. Gracias, papá. Señor, convéncenos. Convéncenos. Y transfórmanos por tu amor. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Les invito a ponerse de pie y recibamos la bendición de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean reales con todos ustedes desde ahora y para siempre. Amén.